No lo vi venir. Nadie lo vio venir. El aire estaba cargado de risas, el tintineo de copas y el aroma dulce de las gardenias que decoraban el jardín. Era nuestra fiesta de 10º aniversario, un evento que mi hermana Lorena había insistido en organizar con una precisión casi obsesiva. Las luces colgantes titilaban como estrellas sobre el césped impecable, y los invitados, familiares lejanos, vecinos curiosos, amigos de la infancia que apenas reconocía, se movían como en un cuadro perfecto de celebración. Yo, Daniela, estaba de pie junto a mi esposo, Esteban, con una sonrisa que se sentía cada vez más pesada. Todo parecía ideal. Pero entonces, Esteban apagó el motor de nuestro mundo con una sola frase. Estábamos en el auto, a punto de entrar al jardín de la casa de mi madre, cuando su mano se detuvo en la llave del encendido. El motor se apagó con un clic seco. Giró hacia mí, sus ojos oscuros brillando con una urgencia que me heló la sangre. «Daniela, no confíes en nadie esta noche», susurró. «Algo está mal. Muy mal». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué?», murmuré, buscando en su rostro alguna pista. Esteban siempre había sido mi ancla, el hombre que planeaba cada detalle, que nunca dejaba que el caos tocara nuestras vidas. Pero ahora, su mandíbula estaba tensa. Sus dedos apretaban el volante como si fuera lo único que lo mantenía en control. «No hagas preguntas ahora», dijo, su voz baja pero firme. «Solo quédate cerca de mí y actúa normal». Antes de que pudiera responder, él abrió la puerta del auto y salió, ajustándose la chaqueta con un movimiento rápido, como si quisiera sacudirse el peso de lo que acababa de decir. Me quedé sentada un segundo, el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. No confíes en nadie. ¿Qué significaba eso? Era nuestra fiesta, nuestra noche. Mi madre, Carmen, estaba dentro, probablemente supervisando cada detalle con su característica intensidad. Lorena estaría revisando su lista de pendientes, asegurándose de que cada flor estuviera en su lugar. ¿Qué podía estar mal? Antes de continuar, escríbenos. ¿Desde dónde nos escuchas? Y si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte, ya que tenemos muchas historias diarias para ti. Déjanos tu opinión sobre esta trama. Salí del auto, mis tacones hundiéndose ligeramente en el césped húmedo. La casa de mi madre, una casona antigua en las afueras de Querétaro, brillaba bajo las luces cálidas. Los ventanales reflejaban la alegría artificial de la fiesta. Risas, música suave, el murmullo de conversaciones. Pero ahora, todo eso se sentía como una máscara. Esteban me tomó de la mano, su agarre firme pero no doloroso, y caminamos hacia la entrada. Sonreía un primo lejano que levantó su copa en un brindis silencioso. «¡Felicidades, Daniela!», gritó alguien desde el fondo. Asentí, mi sonrisa automática, mientras mi mente seguía atrapada en las palabras de Esteban. Adentro, el ambiente era aún más opresivo. La sala principal estaba decorada con un exceso que no encajaba con el estilo sencillo de mi madre. Guirnaldas doradas colgaban del techo, mesas con manteles impecables exhibían canapés que parecían intocados. En el centro, mi madre, Carmen, estaba sentada en un sillón de mimbre, envuelta en un rebozo color esmeralda que le daba un aire regio. Sus ojos, siempre agudos, parecían apagados, como si estuviera viendo todo a través de una neblina. Me acerqué, arrodillándome junto a ella. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté tomando su mano. Ella sonrió, pero fue una sonrisa lenta, casi mecánica. «Claro, mi amor», dijo, su voz más débil de lo que recordaba. «Es una noche especial». Algo en su tono me hizo estremecer. Carmen siempre había sido el pilar de la familia, la mujer que organizaba, decidía, controlaba. Pero ahora, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos no se enfocaban en mí. Miré a Esteban, que estaba a unos pasos, observando a la multitud con una intensidad que no podía disimular. Sus ojos se detuvieron en un grupo de hombres al fondo de la sala, vestidos con trajes oscuros, demasiado formales para una fiesta familiar. No comían,
No bebían, solo observaban. «¿Quiénes son esos?», le susurré cuando se acercó. «No lo sé aún», respondió en voz baja, «pero no son de la familia». Su mano rozó mi espalda, un gesto que siempre usábamos para comunicarnos sin palabras. «Mantente alerta», decía ese toque. Lorena apareció entonces, con una bandeja de copas de champán. «Daniela, Esteban, por fin», exclamó, su voz tan brillante que parecía ensayada. «No se queden ahí, vengan a brindar con nosotros». Me ofreció una copa, pero Esteban la tomó antes que yo, sonriendo con una calma que no sentía. «Gracias, Lorena», dijo, sosteniendo la copa sin beber. «Todo está increíble. ¿Tú lo organizaste todo?». Ella rió, un sonido agudo que no llegó a sus ojos. «Bueno, mamá y yo hicimos lo que pudimos. Es una gran noche, ¿no? 10 años, Daniela. ¿Quién lo diría?». Su mirada se deslizó hacia mí, y por un segundo vi algo extraño en ella. ¿Resentimiento? ¿Nervios? No podía descifrarlo. Volví a mirar a mi madre, que ahora tenía la cabeza inclinada hacia atrás, como si el peso del rebozo fuera demasiado. «Mamá, ¿has tomado tu medicina hoy?», pregunté, tratando de sonar casual. Ella parpadeó lentamente. «Creo que sí», murmuró. «Lorena se encarga de eso». Mi estómago se apretó. Carmen nunca olvidaba sus medicamentos. Su presión alta requería una rutina estricta, y ella era religiosa con sus pastillas. ¿Por qué Lorena estaba a cargo ahora? Antes de que pudiera preguntar más, Esteban me tomó del brazo. «Voy a dar una vuelta rápida», susurró. «Quédate con tu mamá». Asentí, aunque cada fibra de mi cuerpo quería seguirlo. Mientras él se alejaba, me senté junto a Carmen, intentando ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Los invitados seguían moviéndose, riendo, pero ahora notaba pequeños detalles que antes había pasado por alto. Los hombres de traje no se mezclaban con los demás. Uno de ellos, cerca de la puerta trasera, sacó un celular y habló en voz baja, su mirada fija en nuestra dirección. Mi piel se erizó. Flashback. Recordé una tarde, años atrás, cuando Lorena y yo éramos adolescentes. Estábamos en la cocina de esta misma casa, peleando por una tontería. Creo que era sobre quién había usado el vestido favorito de la otra sin permiso. «Siempre tienes que ser la perfecta, ¿verdad, Daniela?», me había gritado Lorena, sus ojos encendidos de furia. «Siempre la favorita de mamá». Nunca lo admití, pero sus palabras me dolieron. Desde entonces, nuestra relación había sido una danza cuidadosa de evitar conflictos, de mantener la paz. Pero ahora, esa paz se sentía como una mentira. Volví al presente cuando Lorena se acercó de nuevo, esta vez con una sonrisa más tensa. «Daniela, ven, vamos a tomar fotos con mamá. Es el momento perfecto». Su tono era insistente, casi autoritario. Miré a Carmen, que apenas reaccionaba. «En un momento», dije, forzando una sonrisa. «Voy al baño primero». Caminé hacia el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza. No iba al baño. Necesitaba encontrar a Esteban. Lo vi al final del corredor, cerca de la puerta trasera, agachado junto a un arbusto. Cuando me acerqué, levantó la mirada, su rostro pálido. «Mira esto», susurró, señalando un cable delgado que salía del suelo y se perdía bajo la pared. No es un cable de luz. Parece de grabación. «¿Grabación?», repetí, mi voz temblando. «¿Para qué?». «No lo sé, pero esto no es normal». Esteban se puso de pie, sus ojos escaneando el jardín. «¿Y esos tipos en la sala?». Uno de ellos tenía un folder bajo el brazo. «Vi papeles con el nombre de tu madre». Mi mente dio un salto. «¿Papeles? ¿Como legales?». «Eso creo», dijo, su voz baja. «Creo que están planeando algo con la herencia de Carmen. Tal vez intentan declararla incapaz». El mundo se tambaleó bajo mis pies. Mi madre, la mujer que había construido esta casa con sus propias manos, que había criado a 2 hijas sola después de que mi padre se fue, ¿incapaz? No podía ser.
pero entonces recordé su mirada perdida, su voz débil. ¿Crees que la están drogando?, pregunté, apenas capaz de pronunciar las palabras. Esteban no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos la misma certeza que me estaba desgarrando. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo. «Ahora». El aire en el jardín se había vuelto más pesado, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento. Las luces colgantes seguían parpadeando, pero ahora parecían más una advertencia que una decoración. Esteban me tomó del brazo, su agarre firme pero cuidadoso, y me guió de vuelta hacia la casa. «No hagas nada que llame la atención», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la música que volvía a sonar desde el patio. «Actúa como si todo estuviera bien». Asentí, aunque mi pecho se sentía como si alguien lo hubiera apretado con una cuerda. ¿Cómo podía fingir normalidad cuando cada fibra de mi cuerpo gritaba que algo estaba mal? Mi madre, Carmen, seguía en su sillón, con ese rebozo verde que parecía envolverla como un capullo. Su rostro estaba pálido, sus manos inmóviles sobre el regazo. Me acerqué lentamente, forzando una sonrisa mientras pasaba junto a un grupo de invitados que reían con copas en la mano. Uno de los hombres de traje, el que Esteban había señalado antes, estaba ahora cerca de la mesa de postres, fingiendo interés en los pastelitos, mientras sus ojos seguían cada uno de nuestros movimientos. «Daniela, ¿dónde estabas?». La voz de Lorena cortó el aire como un cuchillo. Se acercó con pasos rápidos, su vestido azul ondeando como si quisiera imponer su presencia. «Te dije que íbamos a tomar fotos. Mamá está esperando». Su tono era dulce, pero había una corriente subterránea de algo más, algo que no podía identificar del todo. ¿Impaciencia? ¿Miedo? Estaba en el baño. Mentí, manteniendo mi voz ligera. «Ya voy, dame un segundo». Miré a Esteban, que asintió casi imperceptiblemente. «Sigue el juego», decía su mirada. Lorena me tomó del brazo, un gesto que en otro momento habría parecido fraternal, pero que ahora se sentía como una cadena. «Vamos, no queremos que mamá se canse más», dijo, guiándome hacia el sillón. Me senté junto a Carmen, tomando su mano. Estaba fría, demasiado fría para una noche tan cálida. «Mamá, ¿te sientes bien?», pregunté, inclinándome para que solo ella pudiera oírme. Ella levantó la mirada, sus ojos nublados por algo que no era solo cansancio. «Estoy aquí», murmuró, como si cada palabra le costara esfuerzo. Luego, su mano apretó la mía, débil pero intencional. «No dejes que me lleven, Daniela». Mi corazón se detuvo. «¿Qué dijiste?», susurré, inclinándome más cerca. Pero antes de que pudiera responder, Lorena estaba de vuelta, con un fotógrafo a su lado. «Vamos, mamá, Daniela, sonrían», exclamó, colocando una mano en el hombro de Carmen con una presión que no me gustó. El flash de la cámara me cegó por un segundo, y en ese instante vi a Esteban al otro lado de la sala. Estaba hablando con un hombre mayor, alguien que parecía fuera de lugar entre los invitados. Camisa arrugada, mirada nerviosa, un maletín pequeño en la mano. Esteban me miró por encima del hombro del hombre y articuló una palabra que no necesité escuchar para entender. «Ahora». Me levanté, murmurando una excusa sobre necesitar agua, y me dirigí hacia Esteban. El hombre con el maletín ya se había ido, perdiéndose entre la multitud. «¿Quién era ese?», pregunté en voz baja, mi pulso acelerándose. «No estoy seguro», respondió Esteban, su voz tensa. «Dijo que era un abogado amigo de tu madre, pero no me dio su nombre. Llevaba documentos en ese maletín, Daniela». Vi el sello de un notario. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Crees que es parte de esto? ¿Lo que sea que estén planeando?». Esteban asintió, sus ojos escaneando la sala. Lo seguí un momento. Fue al baño del pasillo trasero y dejó el maletín en el suelo. Pude ver un formulario con el nombre de tu madre. Era una solicitud para una evaluación médica. «¿Evaluación médica?»,
repetí, mi voz quebrándose. Mamá no necesita eso. Ella está bien, solo cansada. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. La Carmen que yo conocía nunca se habría quedado sentada, ausente, mientras una fiesta sucedía a su alrededor. Ella habría estado corrigiendo la disposición de las mesas, charlando con los invitados, asegurándose de que todo fuera perfecto. Esto no era cansancio. Esto era algo más. Flashback. Era un verano de hacía 15 años, en esta misma casa. Yo tenía 17, y Lorena, 2 años mayor, estaba furiosa porque mamá había decidido darme su vieja camioneta para que pudiera ir a la universidad. Siempre te da todo, ¿verdad?, me había gritado en el porche trasero, sus manos apretadas en puños. Nunca me mira como te mira a ti. Intenté explicarle que no era mi culpa, que mamá solo quería ayudarme, pero Lorena no escuchó. Se fue dando un portazo, y esa noche, cuando mamá me encontró llorando en mi cuarto, me abrazó y dijo: «No dejes que el rencor de los demás apague tu luz, Daniela». Nunca olvidé esas palabras, pero ahora, mirando a mi madre en ese sillón, me preguntaba si Lorena había dejado que ese rencor creciera hasta convertirse en algo mucho más oscuro. Volví al presente cuando Esteban me tocó el brazo. «Tenemos que movernos», dijo. Encontré algo más en el baño, una botella de pastillas, sin etiqueta, escondida detrás de los jabones. No es la medicación de tu madre. Mi garganta se cerró. ¿Crees que la están drogando? ¿Para qué? ¿Para hacerla parecer incapaz? Eso explicaría por qué está así, dijo Esteban, su voz baja pero llena de urgencia. Si logran que un médico la declare incompetente, pueden tomar el control de todo, la casa, sus ahorros, sus tierras, todo lo que ha construido. Miré hacia el sillón, donde Lorena ahora estaba ajustando el rebozo de mamá, hablando con ella en un tono que sonaba más como una orden que como una conversación. «No puedo dejarla aquí», dije, mi voz temblando. «Si están haciendo esto, no es seguro». «No la dejaremos», prometió Esteban. «Pero necesitamos pruebas. Voy a buscar ese maletín. Quédate con ella, pero no hagas nada que levante sospechas». Asentí, aunque cada paso que di de vuelta al sillón se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Me senté junto a Carmen, tomando su mano de nuevo. «Mamá, mírame», susurré. Ella giró la cabeza lentamente, y por un segundo vi un destello de la mujer fuerte que siempre había sido. «No confío en ellos», dijo, su voz apenas un hilo. «No confío en Lorena». Esas palabras fueron como un puñetazo. Mi madre, la mujer que siempre había defendido a Lorena, que siempre había intentado mantenernos unidas, ahora estaba admitiendo lo que yo no quería enfrentar. «No te preocupes», le dije, apretando su mano. «No voy a dejar que te pase nada». Pero mientras hablaba, vi a uno de los hombres de traje acercarse a Lorena. Le susurró algo al oído, y ella asintió, su rostro inexpresivo. Luego, sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez esa noche, no sonrió, solo me miró, como si supiera que yo estaba empezando a ver a través de su fachada. El jardín de la casona parecía un escenario de teatro, con las luces colgantes proyectando sombras que danzaban sobre el césped como fantasmas inquietos. El aroma de las gardenias se mezclaba con el humo de las velas que titilaban en las mesas, pero para mí, todo olía a engaño. Mi madre, Carmen, seguía en su sillón, su mano aún en la mía, fría y frágil como una hoja seca. Sus palabras, «No confío en Lorena», resonaban en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Miré a mi hermana al otro lado de la sala, hablando con el hombre de traje, sus gestos rápidos y precisos, como si estuviera dando órdenes. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Cómo no lo había visto antes? Esteban había desaparecido de nuevo, probablemente buscando ese maletín que había mencionado. Cada segundo que pasaba sin él a mi lado hacía que mi corazón latiera más rápido. Intenté mantener la calma,
sonriendo a un vecino que se acercó a felicitarme por los 10 años de matrimonio. «Qué linda fiesta, Daniela», dijo, su voz cargada de un entusiasmo que se sentía fuera de lugar. Asentí, murmurando un «gracias», mientras mis ojos seguían a Lorena. Ella se movió hacia la mesa de bebidas, sirviendo un vaso de agua con una calma que no encajaba con la tensión en sus hombros. «Daniela, ¿puedes ayudarme con algo?» Su voz me sacó de mis pensamientos. Lorena estaba a mi lado ahora, sosteniendo una bandeja vacía. «Necesito llevar más canapés desde la cocina. Mamá está bien, ¿verdad?» Su mirada se deslizó hacia Carmen, que tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada hacia un lado. «Sí, está descansando», dije, mi voz más tensa de lo que quería. No podía dejar a mi madre sola, pero tampoco quería enfrentarme a Lorena directamente. No aún. «Voy en un momento. Déjame asegurarme de que esté cómoda». Lorena frunció el ceño, solo por un segundo, antes de que su sonrisa regresara. «Claro, no hay prisa», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Se alejó hacia la cocina, y yo me incliné hacia mi madre, ajustando el rebozo sobre sus hombros. «Mamá, aguanta», susurré. «Vamos a sacarte de aquí». Un movimiento en la esquina de la sala me hizo girar la cabeza. Uno de los hombres de traje estaba ahora cerca de la puerta trasera, hablando en voz baja por un auricular. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y sentí un escalofrío. No era un invitado, no era un amigo de la familia. Era alguien que no debería estar aquí. Me levanté, mi mente corriendo. Necesitaba encontrar a Esteban. Caminé hacia el pasillo trasero, fingiendo que iba por otra copa, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una lámpara vieja que parpadeaba en la pared. Los sonidos de la fiesta se desvanecían detrás de mí, reemplazados por el crujido del piso de madera bajo mis pies. Al llegar a la puerta trasera, vi a Esteban agachado junto a una caja eléctrica en el jardín. Sus manos trabajaban rápido, sosteniendo una linterna pequeña que iluminaba otro cable sospechoso. «¿Qué encontraste?», susurré, arrodillándome a su lado. El aire olía a tierra húmeda y metal, y el frío de la noche se colaba bajo mi vestido. «Más cables», dijo, sin levantar la vista. «Estos no son para las luces de la fiesta. Están conectados a algo dentro de la casa, probablemente micrófonos o cámaras». Su voz era baja, pero había una furia contenida en ella. «Alguien está vigilando todo lo que pasa aquí». «¿Vigilando a mamá?», pregunté, mi voz temblando. «¿Por qué harían eso?». Esteban apagó la linterna y me miró. «Creo que quieren pruebas de que no está en sus cabales. Si tienen grabaciones de ella desorientada, débil, pueden usarlas para convencer a un juez. O peor, están grabando nosotros para asegurarse de que no interfiramos». Mi estómago se revolvió. «Lorena, ¿crees que ella está detrás de esto?». Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acercándose. Esteban me empujó suavemente detrás de un arbusto, y nos quedamos en silencio, agachados en la oscuridad. Una figura pasó junto a la puerta trasera. Era el hombre del maletín, el supuesto abogado. Llevaba el celular pegado a la oreja, hablando en voz baja. «Sí, todo está en orden. La evaluación está programada para mañana. Ella no sospecha nada». Mi sangre se heló. Ella. ¿Se refería a mí? ¿A mi madre? Esteban me apretó la mano, un gesto que decía mantén la calma, pero no podía. Cada palabra de ese hombre era como un clavo en mi pecho. Cuando se alejó, Esteban susurró: «Tenemos que movernos ahora. Si están planeando una evaluación mañana, no tenemos mucho tiempo». Flashback. Recordé una Navidad, cuando tenía 12 años. Lorena y yo estábamos decorando el árbol en esta misma casa, riendo mientras colgábamos esferas que mamá había guardado desde su infancia. Pero luego, Lorena encontró una caja con un collar de perlas, un regalo que mamá había envuelto para mí. «¿Por qué siempre te da lo mejor?»,
me preguntó, su voz cargada de algo que no entendí entonces. Tiró la caja al suelo, y las perlas se esparcieron por el piso. Mamá entró en ese momento, y en lugar de regañar a Lorena, solo me miró y dijo: «Recoge eso, Daniela. No dejes que se pierda lo que es tuyo». Nunca olvidé la mirada de Lorena ese día, una mezcla de dolor y rabia que ahora, en retrospectiva, parecía el inicio de algo mucho más profundo. Volví al presente cuando Esteban me ayudó a ponerme de pie. «Voy a buscar ese maletín», dijo. «Si tiene los documentos que vi, podemos llevarlos a la policía. Pero necesito que vuelvas con tu madre y no la dejes sola». «No quiero dejarte», dije, mi voz quebrándose. «Esto es demasiado grande, Esteban. ¿Y si nos pasa algo?» «No nos pasará nada», prometió, aunque sus ojos no podían ocultar la preocupación. «Solo mantén a Carmen despierta. Habla con ella. Haz que se mantenga lúcida. Si está drogada, necesitamos que lo demuestre cuando llegue la ayuda». Asentí, aunque el miedo me apretaba la garganta. Regresé a la sala, forzando una sonrisa mientras pasaba junto a los invitados. Uno de los hombres de traje me observó desde el otro lado de la sala, su expresión fría y calculadora. Me senté junto a mi madre, tomando su mano de nuevo. «Mamá, háblame», dije, mi voz suave pero urgente. «Cuéntame de cuando eras niña, de las historias que me contabas». Ella parpadeó, su mirada desenfocada. «¿Las historias?», murmuró. «Cuando vivía en la hacienda, con mi padre». Su voz se desvaneció, pero siguió hablando, sus palabras lentas pero claras. «Siempre decía que esta casa sería mi legado, que nadie me la quitaría». «Nadie te la quitará», le prometí, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Miré hacia la puerta trasera, esperando ver a Esteban, pero no estaba allí. En cambio, vi a Lorena acercándose de nuevo, esta vez con el hombre del maletín a su lado. Sus ojos se clavaron en mí, y supe, en ese momento, que el tiempo se nos estaba acabando. El aire en la sala se sentía denso, como si cada respiración estuviera cargada de secretos. Las luces colgantes proyectaban un resplandor dorado que no alcanzaba a disipar las sombras en los rostros de los invitados. Mi madre, Carmen, seguía aferrada a mi mano, sus dedos fríos y temblorosos, pero sus palabras sobre la hacienda y su legado resonaban en mi mente como un ancla. Frente a mí, Lorena avanzaba con el hombre del maletín, sus pasos sincronizados, como si hubieran ensayado cada movimiento. Su sonrisa era un cristal frágil, a punto de romperse, y sus ojos no se apartaban de mí. Sabía que estaba viendo algo que no debía, pero no podía moverme. No podía dejar a mi madre sola. «Daniela, ¿por qué no te unes a nosotros?», dijo Lorena, su voz tan dulce que casi dolía. El hombre a su lado, con su traje impecable y ese maletín que parecía pesar más de lo que debería, inclinó la cabeza en un gesto cortés. «Queremos hacer un brindis especial por ti y Esteban. Es una noche para celebrar, ¿no?». Tragué saliva, mi garganta seca. «Claro», respondí, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. «Solo quiero asegurarme de que mamá esté cómoda primero». Miré a Carmen, que había vuelto a cerrar los ojos, su respiración lenta pero irregular. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Lorena lo escuchara. «Oh, mamá está bien», dijo Lorena, inclinándose para ajustar el rebozo de Carmen con un cuidado que parecía más teatral que genuino. «Solo está un poco cansada. Ha sido un día largo». Su mano se detuvo en el hombro de mi madre, y por un segundo vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Temor? No podía estar segura. El hombre del maletín dio un paso adelante, su voz baja pero autoritaria. «Señora Daniela, soy el licenciado Torres. Trabajo con su familia en algunos asuntos legales. Me encantaría charlar contigo más tarde sobre el patrimonio de tu madre». Sus palabras eran suaves, pero había un filo en ellas, como si estuviera probándome. Asentí, mi mente corriendo. ¿Patrimonio?
Mi madre nunca había mencionado a ningún abogado. Carmen siempre había sido clara. Esta casa, sus tierras, todo lo que había construido después de años de trabajo como maestra y luego como dueña de una pequeña tienda de artesanías, era su legado. Nunca había hablado de necesitar un abogado para gestionarlo. Claro, licenciado, dije, manteniendo mi voz neutra. Podemos hablar después del brindis. Lorena sonrió, pero no era la sonrisa de mi hermana, la que recordaba de cuando éramos niñas y compartíamos secretos bajo las sábanas. Era una sonrisa que escondía algo, algo que me hacía querer correr. Perfecto, dijo. Voy a buscar a Esteban para el brindis. No se tarden. Se alejó con el licenciado, sus cabezas inclinadas en una conversación que no pude escuchar. Me incliné hacia mi madre, susurrando. Mamá, aguanta un poco más. Vamos a solucionar esto. Ella abrió los ojos, apenas una rendija, y murmuró. No dejes que tomen mi casa, Daniela. Es todo lo que tengo. Sus palabras fueron un puñetazo en el pecho. No solo estaba hablando de la casa, estaba hablando de su vida, de su orgullo, de todo lo que había sacrificado por nosotras. Antes de continuar, escríbenos. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Sientes la tensión entre Daniela y Lorena? Si esta historia te está atrapando, te invitamos a suscribirte para no perderte nuestras historias diarias. Déjanos tu opinión sobre este giro. Miré alrededor buscando a Esteban. No lo veía por ninguna parte, y eso me ponía aún más nerviosa. Los hombres de traje seguían en sus puestos, uno cerca de la puerta principal, otro junto a la mesa de bebidas, sus ojos moviéndose como cámaras de seguridad. Me levanté, murmurando una excusa sobre ir por agua, y me dirigí al pasillo trasero. Necesitaba encontrar a Esteban antes de que Lorena lo hiciera. El pasillo estaba más oscuro ahora. La lámpara parpadeante apenas iluminaba las paredes cubiertas de fotos familiares. Me detuve frente a una de ellas, mi madre, Lorena y yo, en un viaje a San Miguel de Allende cuando éramos pequeñas. Mamá estaba en el centro, riendo, con una mano en cada una de nosotras. Lorena sonreía, pero ahora, al mirar la foto, noté que su sonrisa no llegaba a sus ojos, incluso entonces. Flashback. Era un día de verano. Años después de esa foto. Yo tenía 20 años, y Lorena había regresado a casa después de su primer año en la universidad. Estaba diferente, más callada, más fría. Una noche, la encontré en la cocina, mirando una carta que mamá había dejado sobre la mesa. Era un documento sobre la casa, algo sobre una hipoteca que mamá había pagado sola. Ella nunca me cuenta estas cosas, dijo Lorena, su voz cargada de resentimiento. Siempre eres tú la que sabe todo. Intenté explicarle que no era así, que mamá solo quería protegerme porque yo vivía más cerca, pero ella no me escuchó. Un día, Daniela, vas a ver que no todo es tan perfecto como crees, dijo antes de salir de la cocina. Sus palabras se quedaron conmigo, como una semilla que ahora, años después, parecía haber crecido en algo venenoso. Volví al presente cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré, mi corazón en la garganta, pero no era Esteban. Era uno de los hombres de traje, el que había estado hablando por el auricular antes. ¿Se perdió, señora?, preguntó, su voz fría, sus ojos fijos en mí como si estuviera evaluando una amenaza. No, solo... buscando el baño. Mentí, dando un paso atrás. Él no se movió. Solo asintió lentamente, como si no me creyera. Me di la vuelta y caminé rápido hacia la sala, mi piel erizada. Cuando llegué, vi a Esteban entrando por la puerta trasera, su rostro tenso. Llevaba algo en la mano, un pequeño dispositivo que parecía un teléfono desechable. Lo encontré en el maletín, susurró cuando me acerqué. Es un grabador de audio. Estaba encendido. Mi estómago se revolvió. ¿Están grabando todo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No solo la fiesta, dijo Esteban, su mandíbula apretada. Hay grabaciones de tu madre, Daniela. Conversaciones donde suena confundida, desorientada,
Creo que las han manipulado para hacerla parecer incapaz. Quise gritar, pero me contuve. ¿Y los documentos?, pregunté. Los vi. Hay un formulario para una evaluación médica, firmado por un doctor que no conocemos, y una solicitud para transferir la propiedad de la casa a nombre de Lorena. Mi mundo se tambaleó. ¿Lorena está haciendo esto? ¿Sola? Esteban negó con la cabeza. No creo que esté sola. Ese licenciado, los hombres de traje... Esto es más grande que ella, pero ella está involucrada. Miré hacia el sillón, donde mi madre seguía inmóvil, su rostro pálido bajo el rebozo. Lorena estaba ahora al otro lado de la sala, hablando con el licenciado Torres, sus manos gesticulando con una urgencia que no podía disimular. «Tenemos que sacarla de aquí», dije, mi voz temblando de rabia y miedo. «No podemos esperar más». Esteban asintió. «Voy a distraerlos. Tú llévate a tu madre al auto. Usa la puerta lateral, la que da al garaje. Nadie la está vigilando ahora». «¿Y si nos ven?», pregunté, mi corazón acelerándose. «No lo harán», dijo, aunque no sonaba tan seguro como quería. «Solo mantén la calma. Yo me encargo del resto». Me dio el grabador, pequeño y frío en mi mano, y lo guardé en mi bolso. Luego, me acerqué a mi madre, mi corazón latiendo como un tambor. «Mamá, vamos a dar un paseo», susurré, ayudándola a levantarse. Ella parpadeó, confundida, pero no se resistió. La sostuve con cuidado, guiándola hacia la puerta lateral. Cada paso se sentía como una eternidad, cada crujido del piso como una alarma. Pero nadie nos detuvo. Nadie nos vio. Cuando llegamos al garaje, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. El auto de Esteban estaba a unos metros, escondido en la sombra. Ayudé a mi madre a subir al asiento trasero, asegurándome de que estuviera cómoda. «Todo va a estar bien», le dije, aunque no estaba segura de creerlo. Justo cuando cerré la puerta, escuché un grito desde la casa. Era Lorena. «Daniela, ¿dónde estás?». Su voz estaba llena de pánico, pero también de algo más. ¿Rabia? ¿Miedo? No lo sabía, y no me quedé a averiguarlo. Subí al asiento del copiloto, mi corazón en la garganta, esperando a Esteban. Pero él no llegaba. El motor del auto estaba apagado, pero mi corazón rugía como si estuviera a punto de estallar. Estaba sentada en el asiento del copiloto, con las manos apretadas contra el bolso donde guardaba el grabador que Esteban me había dado. En el asiento trasero, mi madre, Carmen, respiraba con dificultad, su rebozo deslizándose de sus hombros mientras murmuraba algo incoherente sobre la hacienda. La noche afuera era un manto negro salpicado de estrellas, pero en el garaje la oscuridad parecía tragarse todo, incluso la esperanza. Lorena seguía gritando mi nombre desde la casa, su voz cada vez más aguda, más desesperada. «Daniela, vuelve aquí». Cada grito era como un latigazo, y Esteban aún no aparecía. Miré por el retrovisor, buscando alguna señal de él. El garaje estaba en penumbra, iluminado solo por una luz de seguridad que parpadeaba débilmente en la pared. El olor a aceite y polvo llenaba el aire, mezclado con el aroma dulzón de las gardenias que llegaba desde el jardín. Cada segundo que pasaba sin Esteban se sentía como una eternidad. ¿Y si lo habían atrapado? ¿Y si esos hombres de traje lo habían visto con el maletín? Mi mente corría con imágenes de él enfrentándose a ellos. Solo, en esa casa que ahora parecía más una trampa que un hogar. «Mamá, quédate conmigo», susurré, girándome hacia ella. Sus ojos estaban entrecerrados, pero me miró con un destello de claridad que no había visto en toda la noche. «Daniela, no dejes que me quiten todo», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Prométeme que protegerás la casa». «Lo prometo», dije, apretando su mano. Pero mientras hablaba, un ruido me hizo girar la cabeza. La puerta lateral del garaje se abrió con un chirrido, y por un momento mi corazón se detuvo.
Pero era Esteban, corriendo hacia el auto, su rostro pálido y sudoroso. Llevaba el maletín en una mano y algo más en la otra. Una carpeta negra, abultada, con papeles asomando por los bordes. ¡Sube!, le grité, abriendo la puerta del conductor desde dentro. Él se deslizó al volante, dejó caer el maletín y la carpeta en el asiento trasero junto a mi madre y encendió el motor con un movimiento rápido. El rugido del auto rompió el silencio y por un instante temí que todos en la casa lo escucharan. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz temblando mientras él maniobraba para salir del garaje. No hay tiempo de explicar, dijo, sus ojos fijos en el retrovisor. Uno de esos tipos me vio. Creo que saben que tenemos los documentos. Mi estómago se hundió. ¿Y Lorena? Esteban apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ella estaba con el licenciado Torres cuando intenté salir. Me gritó que me detuviera, pero no lo hice. Su voz estaba cargada de una mezcla de adrenalina y furia. Daniela, esto es más grande de lo que pensamos. Esa carpeta, hay contratos, transferencias, incluso una carta de tu madre que no escribió ella. Su firma está falsificada. Quise responder, pero un destello en el retrovisor me interrumpió. Faros. Un auto nos seguía, sus luces cortando la oscuridad como cuchillos. Esteban, susurré, mi voz apenas audible. Alguien viene detrás de nosotros. Él maldijo en voz baja, acelerando por la carretera que serpenteaba entre los campos de Querétaro. Las luces de la ciudad se desvanecían a lo lejos, y solo había maizales y sombras a nuestro alrededor. «Sujétate», dijo, su voz tensa pero controlada. «Voy a intentar perderlos». Giré para mirar a mi madre. Estaba desplomada contra la puerta, su respiración irregular. «Mamá, aguanta», dije, estirándome para ajustar el cinturón de seguridad sobre su pecho. Ella murmuró algo, pero no pude entenderlo. Mi mente estaba dividida entre el miedo por ella y la adrenalina de la persecución. Los faros detrás de nosotros se acercaban, y el auto temblaba cada vez que Esteban tomaba una curva cerrada. «¿Quiénes son esos?», pregunté, mi voz quebrándose. «¿Los hombres de traje?». «Probablemente», dijo Esteban, sus ojos alternando entre el camino y el retrovisor. «O alguien que contrataron. No van a dejar que nos llevemos estas pruebas». Sacó su celular del bolsillo y me lo pasó. «Busca señal. Llama a la policía. Diles que tenemos pruebas de un fraude y que nos están persiguiendo». Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencia. La señal era débil, pero logré conectarme. «Emergencias. ¿Cuál es su situación?», respondió una voz calmada al otro lado. Hablé rápido, explicando lo que habíamos encontrado: las pastillas sin etiqueta, los documentos falsificados, las grabaciones. Di el nombre de mi madre, la dirección de la casa y nuestra ubicación aproximada. La operadora me pidió que nos detuviéramos en un lugar seguro, pero antes de que pudiera responder, Esteban gritó: «¡Agáchate!». Un golpe seco resonó en la parte trasera del auto. El vehículo que nos seguía nos había embestido. Mi madre dejó escapar un gemido débil, y yo me giré, asegurándome de que estuviera bien. «¡Esteban! ¡Acelera!», grité, aunque sabía que ya estaba haciendo todo lo posible. «No puedo ir más rápido sin perder el control», dijo, su voz tensa. «Busca algo en el maletín, cualquier cosa que podamos usar». Me estiré hacia el asiento trasero, abriendo el maletín con manos temblorosas. Dentro había más papeles, un cuaderno pequeño y algo que me hizo detenerme. Una jeringa, envuelta en plástico, con un líquido claro dentro. «Esteban, hay una jeringa aquí», dije, mi voz llena de pánico. «¿Crees que esto es lo que usaron con mamá?». Él no respondió de inmediato, pero su mandíbula se apretó aún más. «Guárdala. Es evidencia». Flashback. Recordé una noche, hacía 5 años, cuando mi madre me llamó llorando. Estaba en el hospital, después de un episodio de hipertensión que casi la mata. Lorena no estaba allí. Yo corrí a su lado,
sosteniendo su mano mientras los médicos ajustaban su medicación. «Eres mi roca, Daniela», me dijo entonces, sus ojos llenos de lágrimas. «Siempre lo has sido». Cuando Lorena llegó al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, pero noté cómo evitó mirarme a los ojos. Fue la primera vez que sentí que mi hermana estaba construyendo un muro entre nosotras, uno que ahora parecía a punto de derrumbarnos a todos. Volví al presente cuando el auto dio un volantazo. Esteban había tomado un camino lateral, un sendero de tierra que se adentraba en un campo de maíz. Los faros del auto perseguidor se desvanecieron por un momento, pero no me engañé pensando que los habíamos perdido. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi voz temblando. «A una gasolinera que vi en el camino», dijo Esteban. «Está a unos kilómetros. Si llegamos, podemos pedir ayuda». Miré a mi madre, que ahora estaba más despierta, sus ojos abiertos de par en par. «Daniela», susurró, «no dejes que Lorena gane». «No lo haré», prometí, aunque no sabía cómo cumplirlo. Los faros reaparecieron en el retrovisor, más cerca ahora. Esteban maldijo de nuevo, y el auto rugió mientras aceleraba por el camino de tierra, levantando nubes de polvo que brillaban en la luz de la luna. La carpeta en el asiento trasero se abrió, y los papeles se esparcieron, revelando una carta con el membrete de un notario. Incluso en la penumbra, pude ver el nombre de mi madre, garabateado en una firma que no era la suya. «Esteban», dije, mi voz apenas audible. «Si no llegamos a la gasolinera, ¿qué hacemos?» «No pienses en eso», dijo, su voz firme pero cargada de urgencia. «Vamos a llegar». Pero mientras Goboril, otro golpe sacudió el auto, esta vez más fuerte. Mi madre gritó, y yo me giré, asegurándome de que estuviera bien. Los faros del auto perseguidor estaban ahora tan cerca que podía ver las siluetas de 2 hombres en el interior. Y entonces, justo cuando pensé que no podía ponerse peor, vi un destello metálico en la mano del copiloto. «Esteban», susurré, mi voz quebrándose. «Tienen un arma». El destello metálico en la mano del copiloto del auto perseguidor brilló como un relámpago en la noche, y mi corazón se detuvo. El camino de tierra temblaba bajo las llantas del auto, levantando nubes de polvo que se arremolinaban en la luz de los faros. Esteban conducía con una precisión feroz, sus manos apretadas en el volante, sus ojos alternando entre el camino y el retrovisor. Mi madre, Carmen, gemía suavemente en el asiento trasero, su rebozo ahora enredado en sus piernas, como si incluso la tela quisiera escapar de esta pesadilla. «Daniela», susurró, su voz apenas audible, «no dejes que me atrapen». «No lo haré, mamá», dije, girándome para tocar su mano, pero mis palabras se sentían vacías, como si el viento que entraba por la ventana entreabierta pudiera llevárselas. El auto detrás de nosotros estaba tan cerca que podía escuchar el rugido de su motor, un gruñido hambriento que se mezclaba con el crujido de la grava. «Esteban, ¿qué hacemos?», pregunté, mi voz temblando mientras miraba el arma en la mano del hombre. «No mires atrás», dijo Esteban, su voz baja pero firme. «Solo mantén a tu madre tranquila». Pero su calma era una fachada. Lo conocía demasiado bien. La vena en su sien palpitaba y sus nudillos estaban blancos contra el volante. Había visto esa mirada antes, en una ocasión hace años, cuando un cliente en su taller mecánico intentó estafarlo y Esteban lo enfrentó sin dudar. Pero esto era diferente. Esto no era solo una estafa. Esto era una cacería. El auto nos embistió de nuevo, un golpe seco que hizo que mi cabeza se estrellara contra el respaldo. Grité, más por el susto que por el dolor, y me giré hacia mi madre. Estaba despierta ahora, sus ojos abiertos de par en par, llenos de un miedo que no había visto desde que era niña. «Daniela», exclamó, su voz más clara de lo que había sido en toda la noche. «La casa. No dejes que la tomen». «Lo sé, mamá, lo sé», dije, tratando de calmarla mientras revisaba el retrovisor. Los faros del auto perseguidor estaban tan cerca que iluminaban el interior de nuestro vehículo,
proyectando sombras afiladas sobre los papeles esparcidos en el asiento trasero. La carpeta que Esteban había tomado del maletín estaba abierta, y una hoja suelta se deslizó hacia el suelo. Era un contrato, con el membrete de un notario y el nombre de mi madre garabateado en una firma torpe, que no era la suya. Mi sangre se heló. Esto no era solo un plan. Era una traición meticulosamente planeada. «Esteban, tienen un arma», repetí, mi voz quebrándose. «No podemos seguir así». «No vamos a rendirnos», dijo, tomando una curva tan cerrada que las llantas chirriaron contra la tierra. «La gasolinera está a 1 kilómetro. Si llegamos, estaremos a salvo». Pero sus palabras sonaban más como una esperanza que como una certeza. El auto perseguidor nos embistió de nuevo, esta vez con más fuerza, y el maletín en el asiento trasero cayó al suelo, esparciendo más papeles. Vi la jeringa rodar bajo el asiento, su líquido claro brillando bajo la luz de los faros. «¡Coge eso!», gritó Esteban, sin apartar la vista del camino. Me estiré hacia el suelo, mis dedos rozando la jeringa mientras el auto se tambaleaba. La guardé en mi bolso, junto al grabador, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. «¿Crees que esto es lo que usaron con mamá?», pregunté, mi voz temblando. «Probablemente», dijo Esteban. «Y si es así, es prueba de que la drogaron. No podemos perderlo». De repente, un disparo resonó en la noche, un estallido que cortó el aire como un trueno. Grité, agachándome instintivamente, y mi madre dejó escapar un sollozo. «¡Esteban!», exclamé, mi voz llena de pánico. «¿Estamos bien?», gritó acelerando aún más. «No nos dieron, solo están tratando de asustarnos». Pero su voz temblaba ahora, y supe que estaba tan asustado como yo. El camino se estrechaba, flanqueado por maizales que se alzaban como muros oscuros a ambos lados. La gasolinera aún no estaba a la vista, y los faros del auto perseguidor seguían pegados a nosotros, implacables. Flashback. Recordé una noche, hace 10 años, justo después de que Esteban y yo nos casáramos. Habíamos tenido una discusión tonta sobre dónde pasar nuestra luna de miel. Y yo, frustrada, le dije que no sabía si podía confiar en él para tomar decisiones importantes. Él me miró entonces, con esa misma intensidad que veía ahora en sus ojos, y dijo: «Daniela, nunca te dejaré caer. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». Esa promesa me había sostenido durante años, a través de momentos de duda, de peleas, de pérdidas. Pero ahora, en este camino de tierra, con un arma apuntándonos y mi madre desmoronándose en el asiento trasero, me preguntaba si esa promesa sería suficiente. Volví al presente cuando las luces de la gasolinera finalmente aparecieron a lo lejos, un faro de esperanza en la oscuridad. «Allí está», exclamé, señalando el letrero iluminado. Pero antes de que pudiera sentir alivio, otro disparo resonó, esta vez más cerca. El retrovisor lateral del lado del copiloto explotó en pedazos, y grité, cubriéndome la cara con las manos. «¡Agáchate!», gritó Esteban, empujándome hacia abajo con una mano mientras maniobraba el auto hacia el estacionamiento de la gasolinera. Las llantas chirriaron cuando frenó de golpe frente a la tienda de conveniencia, donde un empleado solitario miraba por la ventana, sorprendido. Esteban apagó el motor y se giró hacia mí. «Lleva a tu madre adentro. Ahora». Ayudé a mi madre a salir del auto, sosteniéndola mientras tropezaba, su cuerpo débil, pero luchando por mantenerse en pie. «Vamos, mamá», susurré, guiándola hacia la puerta de la tienda. El empleado, un joven con una camiseta descolorida, abrió la puerta de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó, sus ojos abiertos de par en par. «Llama a la policía», dije, mi voz temblando. «Ahora». Esteban estaba justo detrás de nosotros, con el maletín y la carpeta en la mano. «Cierra la puerta», le ordenó al empleado, quien obedeció sin dudar. Afuera, el auto perseguidor se había detenido a unos metros, sus faros aún encendidos, pero no se acercaron más. Podía ver las siluetas de los 2 hombres dentro, inmóviles, como si estuvieran evaluando su próximo movimiento. «Daniela»,
dijo Esteban, su voz baja pero urgente. Llama a la policía otra vez. Diles que estamos aquí, que tenemos pruebas de un fraude y que nos están amenazando con un arma. Asentí, sacando mi celular con manos temblorosas. La señal era más fuerte ahora, y marqué el número de emergencia de nuevo. Mientras explicaba la situación a la operadora, Esteban revisó los papeles en la carpeta. «Mira esto», dijo, señalando un documento. Era una solicitud formal para declarar a mi madre incapaz, con una firma falsificada que imitaba la suya. Pero lo que me hizo detener el aliento fue una nota escrita a mano en la esquina. Asegurarse de que Daniela no interfiera. Ellos sabían que sospecharíamos, susurré, mi voz quebrándose. Esto no es solo sobre mamá, es sobre nosotros también. Esteban asintió, sus ojos oscuros llenos de determinación. No van a ganar, dijo, no mientras estemos aquí. La operadora en el teléfono prometió que una patrulla estaba en camino, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Miré a mi madre, que ahora estaba sentada en una silla dentro de la tienda, sus manos temblando mientras sostenía un vaso de agua que el empleado le había dado. «Daniela», murmuró, su voz más clara ahora. «Siempre supe que eras diferente. Siempre supe que lucharías por mí». Las lágrimas quemaron mis ojos, pero no tuve tiempo de responder. Afuera, los faros del auto perseguidor se apagaron de repente, y las siluetas de los hombres desaparecieron en la oscuridad. Pero no me engañé pensando que se habían rendido. Esto no había terminado. La gasolinera estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido del letrero fluorescente que parpadeaba sobre la tienda de conveniencia. El olor a gasolina y café rancio llenaba el aire, mezclándose con el sudor frío que cubría mi piel. Mi madre, Carmen, estaba sentada en una silla de plástico, sus manos temblando mientras sostenía el vaso de agua que el empleado le había dado. Sus ojos, aunque aún nublados, tenían un brillo de determinación que no había visto en toda la noche. Esteban estaba junto a la puerta, vigilando el estacionamiento oscuro donde el auto perseguidor había desaparecido. El maletín y la carpeta con los documentos falsificados estaban a sus pies, como si fueran un tesoro que no podía soltar. «¿Crees que se fueron?», pregunté, mi voz baja, casi temerosa de romper el frágil silencio. Mis manos seguían apretando el bolso donde guardaba el grabador y la jeringa, pruebas de un plan que aún no podía comprender del todo. Esteban negó con la cabeza, sus ojos fijos en la oscuridad. «No se han ido», dijo, su voz tensa pero controlada. «Están esperando. Probablemente saben que la policía está en camino». Se giró hacia mí, su rostro iluminado por la luz pálida del letrero. «Daniela, pase lo que pase, no sueltes esas pruebas. Son lo único que tenemos para proteger a tu madre». Asentí, aunque el peso de sus palabras me aplastaba. Miré a Carmen, que ahora me observaba con una claridad que me desgarró el corazón. «Lo siento, Daniela», susurró. «Nunca quise que esto cayera sobre ti». «No tienes que disculparte, mamá», dije, arrodillándome junto a ella. «Vamos a arreglar esto. Nadie va a quitarte lo que es tuyo». Pero incluso mientras hablaba, mi mente seguía dando vueltas. Lorena, mi propia hermana. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había dejado que el resentimiento se convirtiera en algo tan oscuro? El empleado de la gasolinera, un chico joven con el cabello desordenado, nos miraba desde detrás del mostrador, nervioso pero tratando de mantenerse útil. «La policía dijo que estará aquí en 10 minutos», dijo, su voz temblando un poco. «¿Están seguros de que están bien?» «Por ahora», respondió Esteban, sin apartar la vista de la ventana. Pero su tono no era tranquilizador, y yo sabía por qué. 10 minutos eran una eternidad cuando alguien con un arma estaba esperándote en la oscuridad. Antes de continuar, escríbenos. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Sientes la tensión de esta espera? Si esta historia te está atrapando, te invitamos a suscribirte para seguir nuestras historias diarias.
Déjanos tu opinión sobre este momento de suspense. Me acerqué a Esteban, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hacemos si no llegan a tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No pienses en eso, dijo, pero su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Solo mantente lista. Si algo pasa, corre con tu madre hacia el baño del fondo. Hay una ventana pequeña, podrías salir por ahí. Quise protestar, pero el sonido de sirenas a lo lejos me interrumpió. Mi corazón dio un salto, mitad alivio, mitad terror. Las luces azules y rojas destellaron en el horizonte, cortando la noche como un faro de salvación. Esteban exhaló, pero no relajó su postura. «Quédate con tu madre», dijo, moviéndose hacia la puerta para recibir a la policía. 2 patrullas se detuvieron frente a la gasolinera, y 4 oficiales bajaron, sus linternas barriendo el estacionamiento. El empleado abrió la puerta, y Esteban salió a hablar con ellos, sosteniendo el maletín y la carpeta como si fueran su escudo. Yo me quedé con mi madre, ayudándola a mantenerse erguida mientras uno de los oficiales, una mujer de rostro severo, se acercó a nosotras. «Señora, ¿está bien?», preguntó, mirando a Carmen con preocupación. «Estoy viva», dijo mi madre, su voz débil pero clara. «Ellos querían mi casa, mi legado». La oficial asintió, tomando nota rápidamente. «Hemos recibido su llamada sobre un posible fraude y agresión. ¿Pueden explicarnos qué pasó?». Hablé rápido, mi voz temblando mientras relataba todo. La fiesta, el comportamiento extraño de Lorena, las pastillas sin etiqueta, los documentos falsificados, el auto que nos persiguió. Entregué el grabador y la jeringa, y Esteban mostró los papeles de la carpeta. La oficial escuchó con atención, su rostro endureciéndose con cada detalle. «Esto es serio», dijo finalmente. «Vamos a necesitar que vengan con nosotros a la estación para presentar una denuncia formal». Miré a mi madre, que ahora parecía más despierta, aunque aún frágil. «¿Estás bien para esto, mamá?», pregunté, apretando su mano. Ella asintió lentamente. «Quiero que paguen», dijo, su voz cargada de una fuerza que no esperaba. «No voy a dejar que me quiten lo que es mío». Recordé una tarde, cuando tenía 15 años, sentada en el porche de la casona con mi madre. Ella estaba tejiendo un rebozo, sus manos moviéndose con una precisión que siempre me hipnotizaba. «Esta casa es más que paredes, Daniela», me dijo entonces. «Es mi lucha, mi vida. Tu padre se fue, pero yo construí esto para ustedes, para que nunca tengan que depender de nadie». Lorena estaba allí, escuchando desde la puerta, pero no dijo nada. Ahora, mirando hacia atrás, me preguntaba si esas palabras habían plantado una semilla de envidia en ella, una que había crecido hasta convertirse en este plan para arrebatarle todo a mi madre. Volví al presente cuando la oficial nos pidió que subiéramos a una de las patrullas. Esteban ayudó a mi madre a levantarse, y yo la sostuve por el otro lado, sintiendo el peso de su cuerpo frágil contra el mío. Afuera, el estacionamiento estaba vacío ahora, el auto perseguidor desaparecido como un fantasma. Pero no me engañé pensando que el peligro había pasado. Lorena estaba allá afuera, y con ella, el licenciado Torres y esos hombres de traje. Esto no había terminado. En la patrulla, mi madre se apoyó en mí, su cabeza descansando en mi hombro. «Gracias, Daniela», susurró. «Sabía que no me abandonarías». «Nunca lo haría», dije, mi voz quebrándose. Esteban, sentado frente a nosotras, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hiciste bien», dijo suavemente. «La sacamos». «Por ahora», murmuré, mirando por la ventana mientras las luces de Querétaro pasaban como un borrón. Sabía que Lorena no se rendiría tan fácilmente, y mientras la patrulla nos llevaba a la estación, no podía evitar preguntarme qué más estaba dispuesta a hacer para salirse con la suya. La estación de policía olía a café rancio y desinfectante, un contraste áspero con el aroma dulzón de las gardenias que aún parecía aferrarse a mi ropa. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, proyectando sombras duras en el rostro de mi madre, Carmen, que
que estaba sentada a mi lado en una silla de metal. Sus manos, ahora más firmes, sostenían una taza de té que una oficial le había dado, y aunque seguía pálida, había una chispa en sus ojos que me daba esperanza. Esteban estaba al otro lado de la mesa, explicando todo a un detective de mirada cansada pero atenta, con el maletín y la carpeta de documentos abiertos frente a él. El grabador y la jeringa estaban en una bolsa de evidencia, etiquetados con cuidado por otro oficial. Cada palabra que salía de la boca de Esteban era un clavo en el ataúd del plan de Lorena, pero mi corazón aún latía con una mezcla de alivio y temor. Esto no podía terminar tan fácilmente. «Señora Daniela», dijo el detective, girándose hacia mí, «¿está segura de que no vio a nadie más en la casa que pudiera estar involucrado, además de su hermana y el licenciado Torres?» Negué con la cabeza, mi voz temblando ligeramente. No estoy segura de quiénes eran los hombres de traje, pero no eran de la familia. Estaban vigilando, como si supieran exactamente qué hacer. Miré a Esteban, que asintió en silencio, confirmando mis palabras. Y mi madre, ella me dijo que no confiaba en Lorena. Creo que sabía que algo estaba mal, pero estaba demasiado débil para hacer algo. Carmen levantó la mirada, su voz más fuerte de lo que había sido en horas. Intentaron hacerme parecer loca, dijo, cada palabra cargada de una furia contenida. Querían mi casa, mis tierras, todo por lo que trabajé. Sus manos temblaron, derramando un poco de té, pero no se detuvo. Lorena siempre quiso más, pero nunca pensé que llegaría a esto. El detective tomó notas, su bolígrafo rascando el papel como un eco de mi propia ansiedad. «Hemos enviado una patrulla a la casa», dijo, «y estamos buscando al licenciado Torres y a cualquier persona que coincida con la descripción de esos hombres. Con las pruebas que nos dieron, tenemos suficiente para abrir una investigación por fraude y abuso de personas mayores». «¿Y Lorena?», pregunté, mi voz quebrándose. Decir su nombre aún dolía, como si cada sílaba fuera un recordatorio de la hermana que pensé que conocía. «La encontraremos», dijo el detective, su tono firme. «Nadie desaparece tan fácilmente en Querétaro». Esteban me tomó de la mano bajo la mesa, su calor un ancla en medio de la tormenta. «Hicimos lo correcto», susurró. «Tu madre está a salvo ahora». Asentí, pero no podía deshacerme del nudo en mi estómago. La imagen de Lorena gritando mi nombre en la casa, su rostro lleno de pánico y rabia, seguía quemándome por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hermana decidió que traicionar a nuestra madre era su única opción? Flashback. Recordé una mañana hace 3 años, cuando visité a mi madre después de que Lorena se mudó a la ciudad. Estábamos en la cocina, preparando café, cuando mamá me confesó algo que nunca olvidé. «Lorena siempre ha sentido que no es suficiente», dijo, removiendo el azúcar con una cuchara de madera. «Le di todo lo que pude, pero ella siempre quiso lo que no podía tener». Intenté defenderla, diciendo que solo necesitaba tiempo, pero mamá negó con la cabeza. «Cuida de ella, Daniela, pero cuídate a ti misma también. A veces, el amor no es suficiente para detener el dolor». Esas palabras, que entonces parecían solo una advertencia, ahora resonaban como una profecía. Volví al presente cuando el detective se levantó, prometiendo mantenernos informados. Nos llevaron a una sala de espera mientras los médicos revisaban a mi madre en una clínica cercana. Los análisis de sangre confirmarían si había sido drogada, pero ya lo sabía en mi corazón. La jeringa, las pastillas sin etiqueta, la forma en que mi madre había estado tan ausente. Todo encajaba en un rompecabezas que no quería armar. Esteban y yo nos sentamos en silencio, el peso de la noche cayendo sobre nosotros como una manta pesada. «¿Crees que Lorena actuó sola?», pregunté, mi voz apenas audible. «No», dijo Esteban, su mirada fija en el suelo. «Esos hombres, el licenciado, los documentos. Esto es demasiado organizado. Creo que Lorena fue parte de algo más grande. Tal vez alguien la manipuló. Alguien que sabía cuánto quería demostrar que era mejor que tú».
Quise protestar, pero no pude. Había visto el resentimiento en los ojos de Lorena durante años, en cada comentario cortante, en cada sonrisa forzada. Había intentado ignorarlo, pensando que era solo su forma de lidiar con la vida. Pero ahora, ese resentimiento había explotado en algo que casi destruye a nuestra madre. Horas después, el detective regresó con noticias. Habían encontrado a Lorena en un hotel a las afueras de Querétaro, junto con el licenciado Torres. Los hombres de traje, al parecer, eran contratados por una empresa que ofrecía servicios de seguridad privada, pero sus nombres estaban ligados a una red de fraudes inmobiliarios. La policía había confiscado más documentos en la casa, incluyendo grabaciones manipuladas de mi madre y correos electrónicos que detallaban el plan para declararla incapaz y transferir sus propiedades. Lorena confesó, dijo el detective, su voz neutra pero pesada. Dijo que estaba desesperada por dinero, que alguien le prometió una parte de las tierras si ayudaba. No dio nombres, pero estamos investigando. Miré a Esteban, mis ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudo hacer esto?, susurré. Es nuestra madre. Esteban me abrazó, su calor envolviéndome como un escudo. No lo sé, dijo, pero lo que importa es que la detuvimos. Tu madre está a salvo. Esa noche, después de que los médicos confirmaron que mi madre había sido sedada con un tranquilizante no recetado, la llevamos de vuelta a la casona. La ayudé a acostarse en su cama, la misma donde me había leído cuentos de niña. Gracias, Daniela, susurró, su mano apretando la mía con una fuerza que no esperaba. Sabía que no me abandonarías. Nunca lo haría, dije, mi voz quebrándose. Esta casa es tuya. Siempre lo será. Cuando salí de su habitación, Esteban estaba en el porche, mirando las estrellas. Me acerqué a él y, sin decir nada, me abrazó. El silencio entre nosotros era suficiente. Habíamos pasado por un infierno, pero lo habíamos hecho juntos. Y por primera vez en esa larga noche, sentí que podíamos respirar de nuevo. Antes de terminar, escríbenos. ¿Desde dónde nos escuchaste? ¿Qué te pareció esta historia de traición y redención? Si te conmovió, te invitamos a suscribirte para disfrutar de nuestras historias diarias. Déjanos tu opinión sobre este final y comparte qué sentiste al seguir esta trama.